Las arenas de Crooken, por Bram Stoker. El señor Arthur Fenley Markham, que alquiló la que se denominaba como la Casa Roja en el pueblo de Mains of Crooken, era un comerciante de Londres, y siendo básicamente cockney, consideró necesario antes de pasar las vacaciones de verano en Escocia, proveerse de un atuendo completo de cacique de las Highlands, como los que se presentaban en los cromolitografías y en los teatros de variedades. Una vez había presenciado en el Empire al Gran Príncipe, en una representación del Rey Granuja, provocar un gran aplauso del público al aparecer vestido como el Max Logan de su pueblo y cantar la pegadiza canción escocesa There's nothing like haggis to make a man dry. Y se le había quedado grabado su aspecto pintoresco a la vez que guerrero. De hecho, si las auténticas expectativas del señor Markham a la hora de elegir Aberdeenshire como destino veraniego se hicieran públicas, descubriríamos que en su mente, tras el paisaje del pueblecito de vacaciones, se vislumbraba la atractiva figura de Max Logan de su pueblo. Así pues, la suerte lo llevó a elegir Crooken Bay, al menos por su belleza exterior. Se trata de un rincón precioso, entre Aberdeen y Peterhead, al pie del cabo rocoso donde los alargados y peligrosos arrecifes, conocidos como los espolones, penetran en el mar del norte. Entre ese lugar y Mains of Crooken, un pueblo, bajo el abrigo de los acantilados emplazados al norte, se abre una pequeña bahía abrazada por un cerco de dunas habitadas por miles de conejos. En cada extremo de la bahía se levanta un promontorio rocoso, y cuando al amanecer o al ocaso ilumina las rocas de siena rojiza, el efecto es mágico. El fondo de la bahía es de arena llana, y el mar retrocede hasta gran distancia con la marea baja, descubriendo una tersa planicie de arena dulce, poblada de las estacas a las que fijan sus redes y nasas los pescadores de salmón. En una punta de la bahía existe un pequeño grupo o afloramiento de rocas cuyas cúspides asoman sobre la superficie en la marea alta, excepto cuando hace mal tiempo y permanecen cubiertas por las olas. Con la marea baja, quedan expuestas por completo hasta el lugar donde emergen del lecho de la bahía, y he ahí, quizás, el único punto del litoral oriental donde la arena se vuelve peligrosa. Entre las rocas separadas entre sí, unos 50 pies, existe una pequeña franja de arenas movedizas que, como ocurre en Goodwins, únicamente es de temer cuando la marea está en alza. Se prolonga por un lado hasta desaparecer mar adentro y por otro hasta la arena firme de la playa. En la ladera de la colina, a continuación de las dunas, a mitad del camino entre los espolones y el puerto de Crooken, se encuentra la Casa Roja. Se levanta en el centro de un sotillo de abetos que le prestan abrigo por tres de sus costados, dejando libre la fachada que mira al mar. Un jardincillo, bien atendido y de estilo antiguo, llega hasta la carretera, al otro lado de la cual se inicia un camino herboso, apto para vehículos ligeros, que lleva hasta la costa dibujando eses entre las dunas. Cuando la familia Markham llegó a la Casa Roja, al cabo de 36 horas de balanceo a bordo del vapor de Aberdeen Van Ray, procedente de Blackwall, con el consecuente tramo en tren hasta Yellon y las últimas 12 millas en carruaje, todos coincidieron en que nunca habían visto lugar más bonito. Su opinión favorable resulta más valiosa si se tiene en cuenta que en aquel instante nadie de la familia, por diversos motivos, veía con buenos ojos nada situado al otro lado de la frontera escocesa. A pesar de que la familia era numerosa, la prosperidad de su negocio les había permitido toda clase de lujos, entre los que se incluía una amplia libertad a la hora de vestirse. La frecuencia con que las muchachas Markham renovaban sus vestidos era motivo de envidia para sus amistades a la vez que de alegría para ellas. Arthur Fenley Markham no se había fiado de su familia a la hora de escoger su nuevo traje. No estaba seguro de no hacer el ridículo, o al menos de no ser objeto de las risas, y, siendo sensible a ese respecto, creyó mejor esperar hasta encontrarse en el entorno propicio antes de sorprenderlos con toda la brillantez de sus ropas. Se había tomado muchas molestias para asegurarse de que su traje de las Highland tuviese todo lo indispensable. Con tal fin, efectuó muchas visitas a The Scotch All Wool Tartan Clothing Mart, negocio recientemente abierto en Copthall Court por los señores de McCallum, Moore y Roderick McDougall. Realizó algunas preguntas al presidente de la firma McCallum, como prefería que lo llamaran, no gustándole añadidos tales como señor o don.
El catálogo normal de hebillas, botones, correas, broches y ornamentos de todo tipo fue examinado con interés y ojo crítico, hasta que por último dieron con una pluma de águila de dimensiones lo suficientemente majestuosas, y el equipamiento quedó acabado. Solo cuando Markham vio todo el traje, en el que los vivos colores del tartán parecían sobrios en comparación con la multitud de accesorios de plata, los broches de cuarzo ahumado, la falda, la daga y la escarapela, quedó plena y absolutamente satisfecho con su elección. Había pensado en un primer instante en el tartán de los Royal Stuart, pero renunció a la idea cuando McCallum le señaló que, si se acercaba a los alrededores de Balmoral, podría acarrearle complicaciones. McCallum, quien por cierto hablaba con llamativo acento cockney, le mostró otras telas escocesas, pero una vez planteada la cuestión de lo acertado o no del estampado, el señor Markham previó dificultades y tenía la mala suerte de ir a parar a la región del clan, cuyos colones hubiera usurpado. McCallum planeó diseñar, a expensas de Markham, un estampado exclusivo que no coincidiera del todo con el de ningún tartán existente, si bien cogería características de varios. El nuevo tartán se basó en el de los Royal Stuart, pero contenía guiños a la sencillez de diseño de los clanes McAllister y Ogilvy y a la neutralidad de colorido de los clanes Buchanan, Macbeth, Chief of Mackintosh y MacLeod. Cuando enseñaron una muestra del tejido a Markham, éste temió que para su familia resultara demasiado chillón, pero al comprobar el entusiasmo de Roderick MacDhu ante la hermosura de la tela, no puso peros a que se usara para completar su vestimenta. Opinó, y sabiamente además, que si a un escocés genuino como MacDhu le gustaba, debía estar bien, sobre todo si el socio más joven era de su misma altura y constitución. Cuando McCallum recibió su cheque, que en verdad fue por una cantidad muy crecida, manifestó: «Me he tomado la libertad de tejer algo más de esta tela, por si usted o algún amigo suyo la quiere». Markham, satisfecho, contestó que le haría muy feliz que aquel hermoso tejido concebido entre los dos se extendiera entre la gente, como estaba seguro de que acabaría ocurriendo. El sastre podría confeccionar y vender todo el que deseara. Markham se probó el traje una tarde en su oficina, cuando todos los secretarios ya se habían marchado. El resultado le gustó, aunque también le asustó un poco. McCallum había hecho bien su trabajo, y no faltaba nada que contribuyera a la dignidad marcial de quien vistiera aquellas ropas. «El espadón y las pistolas no los llevaré cotidianamente, desde luego», se dijo Markham mientras se desvestía. Decidió que se pondría el traje por primera vez para desembarcar en Escocia. Así pues, la mañana en que el Bon Ray divisó el faro de Girdle Ness, aguardando que subiera la marea para poder entrar en el puerto de Aberdeen, salió de su camarote luciendo todo el colorido esplendor de su nuevo traje. El primer comentario que escuchó provino de uno de sus propios hijos, que de entrada no lo reconoció. «Ahí tenemos a alguien importante, un gran escocés. Por Dios, pero si es el viejo». Y el niño salió corriendo y escondió la cara en un cojín del salón para ocultar las risas. Markham era un buen marinero y no había padecido los vaivenes del barco, así que su rostro, ya de natural rubicundo, se mostró todavía más rosado con el rubor que subió a sus mejillas al verse convertido en blanco de todas las miradas. Lamentó haberse precipitado, pues se dio cuenta por el frío que sentía, que su alegre gorra Glengarry dejaba descubierta una amplia zona de su cabeza. Sin embargo, se enfrentó con valentía al grupo de desconocidos. No pareció enfadado, ni tan solo al oír algunos de los comentarios. «Mirándolo alucinas», manifestó un cockney con un traje de llamativa tela escocesa. «Hay que ser tonto», dijo un yanqui alto y delgado, pálido por el mareo, que deseaba instalarse por un tiempo todo lo cerca que pudiera de las puertas de Balmoral. «¡Qué gran acierto! Llenemos las copas de ponche, la ocasión bien lo merece», exclamó un joven oxoniense de camino a Inverness. Como colofón, el señor Markham oyó a su hija mayor. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», preguntaba mientras se aproximaba corriendo por la cubierta con el sombrero volando tras ella. La joven daba muestras de inquietud después de que su madre le informara del aspecto del padre, pero cuando lo vio rompió, sin quererlo, en unas risas tan violentas que terminaron llevándola a un ataque de histerismo. Algo semejante le sucedió a los demás hermanos.
Después de que todos estuvieran oportunidad de verlo, el señor Markham se retiró a su camarote y envió a la doncella de su esposa a decir a los miembros de su familia que deseaba verlos ya. Acudieron todos, escondiendo lo que pensaban lo mejor que podían. «Queridos míos», dijo él con toda la tranquilidad del mundo, «¿no os concedo todos vuestros caprichos?» «Sí, padre», respondieron muy serios, «no se podría ser más generoso». «¿No os permito vestiros como os venga en gana?» «Sí, padre», contestaron obedientes. «En ese caso, queridos míos, ¿no pensáis que sería más agradable y educado por vuestra parte no hacerme sentir incómodo, aunque yo decida vestir de una forma que os pueda parecer ridícula, pese a ser de lo más normal en el país al que nos dirigimos?» No hubo más respuesta que la que dejaban de manifiesto sus cabezas mirando el suelo. Era un buen padre y lo sabían. Satisfecho, Markham continuó. «Ahora, id a divertiros. No volveremos a hablar de ello». Él regresó a la cubierta y plantó cara con valentía a las burlas que no pudo dejar de sentir, a pesar de que nada más se dijo al alcance de sus oídos. El asombro y las chanzas que su atavío ocasionaron en el Van High no fueron nada, sin embargo, comparados con lo que suscitaron en Aberdeen. Los niños, los gandules y las mujeres cargadas con bebés que esperaban en el muelle siguieron en masa a los Markham hasta la estación. Hasta los mozos de cuerda, con sus arreos anticuados y sus modernas carretillas que aguardaban a los viajeros al pie de la pasarela de desembarco, los siguieron encandilados. Por suerte, el tren a Peterhead estaba a punto de partir, así que el martirio no se prolongó mucho. En el vagón el glorioso traje de las Highland quedaba oculto a las miradas, y como en la estación de Yellon había poca gente, allí todo marchó bien. Sin embargo, cuando el carruaje se acercaba a Mains of Crooken y los pescadores salieron corriendo a las puertas de sus casas a ver quién era el pasajero, la excitación fue el no va más. Los niños agitaron sus gorras y echaron a correr tras el carruaje. Los hombres dejaron abandonados los cebos y las redes y marcharon tras ellos, y lo mismo hicieron las mujeres, después de echarse en brazos a los bebés. Los caballos estaban cansados después del largo viaje hasta Yellon y el trayecto de regreso, y la colina era empinada, así que la multitud dispuso de todo el tiempo del mundo para reunirse e incluso adelantar a la familia. A la señora Markham y a sus hijas mayores les habría gustado protestar o hacer algo en pro de aliviar su mortificación por la burla que veían en las caras que las rodeaban, pero el falso Highlander lucía una expresión de tan inamovible resolución que las detenía un poco, así que no abrieron la boca. Parecía como si la pluma de águila para pesarse y pese a erguirse sobre la calva, como si el broche de cuarzo ahumado, pese a brillar sobre el hombro rechoncho y el espadón, la daga y las pistolas, pese a colgar de la amplia panza y asomar de la media de lana que abrigaba una pantorrilla gordezuela, desplegaran todo su poder como símbolos de marcialidad y terror. Cuando el grupo llegó a la entrada de la Casa Roja, lo esperaba allí una multitud de vecinos de Crooken, con la cabeza descubierta y en respetuoso silencio. El resto del pueblo trepaba valiente la colina. Solo un sonido rompió el silencio, una grave voz masculina que exclamó: «Vaya, nada más falta la gaita». Los criados habían llegado con varios días de antelación y todo se encontraba preparado. La perspectiva de una buena comida después del largo y desagradable viaje hizo que toda la vergüenza a consecuencia del detestable traje quedara olvidada. Por la tarde, Markham, todavía con su atuendo al completo, salió a pasear por Mains of Crooken. Fue él solo, porque, por extraño que parezca, su mujer y sus dos hijas estaban mareadas por el viaje y, según se excusaron, habían tenido que acostarse un rato para reponerse. Su hijo mayor, que aseguraba tener edad suficiente, había ido a descubrir los alrededores por su cuenta, y a uno de los pequeños no hubo manera de dar con él. El otro, después de que le dijeran que su padre lo buscaba para salir a dar un paseo, se las había ingeniado para caer, por accidente, claro está, en el tonel de agua, y hubo que sacarlo y volver a vestirlo, encontrándose toda su ropa en las maletas, y éstas todavía sin deshacer, resultaba imposible que estuviera listo a tiempo. El señor Markham no terminó de disfrutar del paseo. No tuvo ocasión de conocer a ningún vecino. No fue porque no hubiera nadie por allí, puesto que cada casa y cottage parecían llenos, sino que la gente se mantenía a considerable distancia por detrás de él,
escondida en los portales o por delante en el camino sin dejarse alcanzar. Cuando pasaba ante las casas, los veía asomar los ojos tras el marco de ventanas y puertas. Su único encuentro nada tuvo de agradable. Lo mantuvo con un viejo de aspecto extraño al que rara vez se le oía decir palabra, excepto para decir amén en el templo. Su única tarea parecía ser la de aguardar ante la ventana de la oficina de correos desde las 8 de la mañana hasta la 1, cuando llegaban las sacas de correspondencia, tras lo que se llevaba la destinada al cercano castillo del barón. El resto del día la pasaba en un banco en un rincón ventoso del puerto, donde se arrojaban los menudillos del pescado, los cebos defectuosos y la basura de las casas, y donde los patos acostumbraban a montar un griterío continuo. Cuando Soft Tammy lo vio acercarse, alzó la vista, que habitualmente mantenía fija en la nada, más allá de la carretera que pasaba frente a su banco. Se puso en pie de un brinco y alzó la mano en gesto de reprimenda, diciendo: «Vanidad de vanidades», dijo el pastor, «todo es vanidad. Date por advertido. Mira los lirios del campo. No hilan ni tejen su atuendo, pero ni Salomón, en toda su gloria, vestía como ellos. Escucha, escucha bien. Tu vanidad es como la de las arenas movedizas que se tragan todo cuanto se pone a su alcance. Cuídate de la vanidad. Cuídate de las arenas movedizas que abren sus fauces para ti y que te acabarán tragando. Ten atención, aprende de tu vanidad. Encuéntrate contigo mismo cara a cara y descubrirás el infernal poder de tu vanidad. Descúbrelo, conócelo y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te traguen. Seguidamente calló y volvió a sentarse en su banco tan quieto e inexpresivo como antes. Markham no pudo evitar sentirse molesto por la imperfección. Si hubiera provenido de un enajenado, no le habría dado importancia, teniéndola nada más que como una muestra de excéntrico humor escocés o simple descortesía, pero la seriedad del mensaje, porque eso era precisamente lo que parecía, hacía imposible esa lectura. Sin embargo, estaba decidido a no creer que estaba haciendo el ridículo, y aunque en el tiempo que llevaba en Escocia todavía no había visto nada que ni siquiera se pareciera a un kilt, decidió seguir usando su traje de las Highlands. Después de menos de media hora, regresó a casa. Se encontró con que, a pesar de los mareos, todos los miembros de su familia habían salido a pasear. Aprovechando su ausencia, se encerró en el vestidor, se cambió el traje de las Highland por otro de franela, fumó un cigarro y echó una cabezada. Le despertó el ruido de su familia al regresar. Se vistió de nuevo el traje escocés y se presentó en el salón para tomar el té. Por la tarde no volvió a salir, pero después de cenar se puso otra vez el traje folclórico. Naturalmente se había vestido para la cena como uno normal, y fue a dar un paseo él solo hasta la costa. Para entonces había llegado a la conclusión de que tendría que acostumbrarse paulatinamente al traje de las Highland antes de convertirlo en su vestimenta cotidiana. Había luna, así que pudo seguir sin dificultad el sendero entre las dunas, y poco después alcanzó el litoral. La marea estaba baja y la arena de la playa tan firme como los acantilados. Siguió hacia el sur hasta casi alcanzar el extremo de la bahía. Allí llamaron su atención dos rocas aisladas a poca distancia del borde de las dunas y se dirigió hacia ellas. Cuando alcanzó la más cercana, trepó a ella, y sentado allí, a 15 o 20 pies por encima de la planicie arenosa, admiró la vista encantadora y pacífica. La luna asomaba tras el cabo de Pennyfold, y su luz comenzaba a iluminar el vértice más alejado de los espolones, a unos 3/4 de milla. Las demás rocas estaban sumidas en sombras. A medida que la luna se elevó sobre el cabo, primero los espolones y después la playa quedaron iluminados. El señor Markham pasó un buen rato sentado contemplando el ascenso de la luna y la creciente área iluminada. Después se volvió hacia el este y apoyó la barbilla en la mano, con la mirada dirigida al mar. Se recreó en la tranquilidad, la hermosura y la libertad que el escenario le ofrecía. El estruendo de Londres, la lobreguez, la pelea constante y la fatiga propias de la vida londinense parecían haber quedado atrás. Disfrutaba ahora de una vida superior, más libre. Observó el agua brillante a medida que ésta progresaba por la llanura arenosa, acercándose poco a poco de modo casi imperceptible. La marea había iniciado su subida. Poco después le llegó un grito procedente de la lejana de la playa.
Son los pescadores, llamándose entre ellos, pensó mirando en torno. Una nube corrió entonces por delante de la luna y Markham sufrió un gran susto porque, a pesar de la súbita oscuridad que lo llenó todo, se vio a sí mismo. Por un instante, en la cumbre de la roca de enfrente, vio la nuca de su cabeza calva y la gorra Glengarry con la gran pluma de águila. Tropezó y acabó por resbalar. Se deslizó hacia la franja de arena entre las dos rocas. No se puso nervioso, pues hasta la arena solo había una caída de unos pocos pies, y su cabeza continuaba ocupada con aquel reflejo simulacro de sí mismo que ya había desaparecido. Se frenó y, pensando que era el modo más rápido de alcanzar terra firma, se dispuso a salvar de un salto la distancia que quedaba hasta el suelo. Todo lo anterior ocurrió en menos de un segundo, pero el cerebro trabaja rápido, y cuando se preparaba para saltar vio que la marmórea superficie de arena se agitaba y se movía de un modo raro. Le embargó un miedo súbito. Le fallaron las rodillas y en lugar de saltar resbaló dramáticamente roca abajo, despellejándose las piernas desnudas. Sus pies tocaron la arena, que se hundió como si fuera agua, y antes de darse cuenta de que había caído en arenas movedizas, ya había cedido hasta las rodillas. Desesperado se aferró a la roca para evitar continuar hundiéndose. Por suerte había un saliente o borde al que consiguió agarrarse. Se colgó de él, angustiado. Trató de gritar, pero le faltaba aliento, y solo al cabo de grandes esfuerzos pudo hacer oír su voz. Gritó una vez más, y fue como si el sonido de su voz le diera fortaleza, porque resistió, agarrado a la roca más tiempo del que creía posible, pese a la ayuda de la desesperación ciega. Comenzaba, sin embargo, a sentir que sus fuerzas fallaban, cuando, gracias a Dios, uno de sus gritos fue contestado por una voz ronca que provenía de encima de él. Gracias a Dios, no llego tarde. Un pescador con botas altas apareció rápido sobre las rocas. Le bastó un segundo para darse cuenta de la gravedad de la situación y gritando «¡Cójase fuerte, amigo! ¡Ya llego!», se deslizó con cuidado en busca de un punto donde apoyar los pies. Aguantándose en la roca, con una fuerte mano se inclinó. Atrapó la muñeca de Markham y gritó «¡Agárrese a mí, amigo! ¡Agárrese con las dos manos!». Ayudándose de su propio peso, tiró con fuerza y perseverancia hasta extraerlo de las voraces fauces de las arenas movedizas y dejarlo a salvo sobre la roca. Sin concederle un instante para recuperar el aliento, a fuerza de tirones y empujones lo sacó de la roca, y sin despegarse de él ni un instante, lo llevó hasta la playa donde depositó a un Markham todavía temblando por la peligrosa situación. Rompió entonces a hablar. «Amigo, he llegado por los pelos. Si no llego a estar atento a insensatos como usted y echar a correr nada más verlo, ya se habría hundido hasta el interior de la tierra para quedarse allí». Wooly Begbie pensaba que era usted un fantasma, y Tom McPhail le aseguraba que un duende de cuento. «No», dije yo, «solo es ese mentecato inglés, el loco escapado del Museo de Cera». Pensé que siendo usted extranjero y mentecato, si no estúpido del todo, no sabría lo peligrosas que son las arenas movedizas. Grité para advertirle y eché a correr para sacarlo de allí. Era necesario. Pero, gracias a Dios, sea usted un mentecato o alguien al que el orgullo le ha comido el seso, llegué a tiempo, dijo, y terminó alzándose el sombrero en gesto caballeroso. El señor Markham estaba de lo más afectado y agradecido tras escapar de una muerte espantosa, pero la acusación de orgullo de la que una vez más era objeto le hizo olvidar su humildad. A punto estaba de responder furioso cuando lo embargó un gran temor al recordar las palabras de advertencia del cartero medio trastornado. «Encuéntrate contigo mismo cara a cara y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te engullan». Tuvo presente la imagen de sí mismo, visión a la que había seguido el casi mortal episodio en las arenas movedizas. Calló durante todo un minuto. Después dijo: «Amigo mío, le debo la vida». El robusto pescador respondió con una inclinación de cabeza. «Nada, nada. Se la debe a Dios. Yo estoy contento con haber sido el humilde instrumento de su misericordia». «Pero me permitirá usted que se lo agradezca», manifestó el señor Markham tomando las manazas de su salvador entre las suyas y apretándolas con fuerza. «Mi corazón todavía no se ha recuperado del todo, y los nervios no me permiten hablar mucho, pero créame, le estoy muy, muy agradecido». Estaba claro que el pobre hombre se sentía de verdad emocionado. Por las mejillas surcaban copiosamente las lágrimas. «Sí, señor», dijo el pescador con amabilidad ruda pero sincera. «Deme las gracias si lo desea.
si eso le hace sentir mejor. Si me hubiera pasado a mí, también estaría agradecido. Pero, señor, a mí no tiene que darme las gracias. He cumplido con mi obligación. Que Arthur Fernley Markham estaba agradecido y era generoso quedó demostrado más tarde. Una semana más tarde llegó a Port Crooken la mejor barca de pesca que se hubiera visto jamás en Peterhead. Estaba totalmente equipada con velas y pertrechos de toda clase, además de contar con redes de primera. El capitán y la tripulación se marcharon después de hacer entrega a la mujer del pescador de salmones de la documentación que lo convertía en propietario de la lancha. Mientras el señor Markham y el pescador caminaban por la costa, aquel pidió a su acompañante que no contara a nadie que había estado cerca de la muerte, ya que eso espantaría a su querida esposa y a sus hijos. Añadió que él mismo se ocuparía de advertirlos de las arenas movedizas, circunstancia por la que realizó preguntas al pescador hasta obtener toda la información posible al respecto. Antes de despedirse, preguntó a su acompañante si, cuando corría en su auxilio, había llegado a descubrir a una segunda persona vestida igual que él encima de la otra roca. No, no, respondió el pescador. No hay otro mentecato semejante por estos lugares, ni ha existido desde los tiempos de Jamie Flirman, quien fue bufón del señor de Otney. Vamos, hombre, vestimenta como la suya no se ha visto en estas tierras desde que tengo yo memoria, y creo que esos trajes jamás fueron para sentarse en la piedra desnuda como hizo usted. Pero, hombre, ¿no le da miedo el reumatismo y la lumbalgia que se sienta usted en la piedra fría con las carnes al desnudo? Cuando lo vi esta mañana en el puerto ya pensé que era usted un chalado, pero hay que ser mentecato o un idiota total para ir así vestido a la playa. El señor Markham no se incomodó en discutirlo, y como estaba tan cerca de su casa, invitó al pescador a tomar una copa de whisky, que éste aceptó, tras lo que se despidieron. Tuvo buen cuidado de advertir a toda su familia sobre las arenas movedizas, explicándoles que él mismo se había visto en apuros. No durmió en toda la noche. Una tras otra escuchó tocar las horas, pero no encontraba forma de conciliar el sueño. Revivía una y otra vez el espantoso episodio de las arenas movedizas que había empezado por el momento en que Soft Tammy había roto su cotidiano silencio para predicar sobre el pecado de la vanidad y advertirlo al respecto. No cesaba de formularse la misma pregunta. ¿Soy tan engreído como para que se me considere un mentecato? Y la respuesta se presentaba cada vez con las palabras del profeta alienado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encuéntrate contigo mismo cara a cara y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te engullan. El lúgubre convencimiento de que terminaría pereciendo en aquellas mismas arenas movedizas cobró forma en su mente, pues ya se había encontrado consigo mismo cara a cara. Con el claroscuro del amanecer comenzó a dar vueltas, pero quedó claro que las verdaderas eran las que atañían las cuestiones en sueños, pues su mujer lo despertó diciéndole: «Duerme en silencio. Ese dichoso traje de las Highlands te ha comido el seso. No hables en sueños, si es que puedes evitarlo». Él tuvo una sensación agradable, como si lo hubieran librado de un peso terrible, pero desconocía cuál y por qué razón. Preguntó a su mujer qué era lo que decía en sueños. «Lo has repetido muchas veces», contestó. «Bien lo sabe Dios, como para que se me olvide. Cara a cara, no. Vi la pluma de águila sobre la calva. Hay esperanza todavía. Cara a cara, no. Duérmete ya». Y pudo entonces dormir, sabiendo que la profecía del loco todavía no se había cumplido. A pesar de todo lo ocurrido, no se había encontrado consigo mismo cara a cara. Lo despertó temprano una doncella que entró a anunciarle que en la puerta había un pescador que deseaba hablar con él. Se vistió todo lo rápido que pudo. Todavía no tenía práctica con el traje de las Highlands, y se dio prisa en bajar, no queriendo hacer esperar al pescador de salmones. Quedó perplejo y para nada satisfecho cuando se encontró con que el visitante no era otro que Saft Tammie, que abrió fuego de inmediato. «Tenía que ir a buscar el correo, pero he pensado dedicarle un tiempo a usted y venirme para acá para ver si continúa siendo el mismo loco vanidoso de la otra noche, y veo que no ha asimilado la lección. Se acerca la hora, no lo dude, pero por las mañanas yo tengo todo el tiempo del mundo, así que andaré vigilando hasta contemplar cómo se mete por su propio pie en las arenas movedizas y de ahí directo al infierno. Estoy libre hasta la hora de repartir la correspondencia». Y tras esta admonición, marchó dejando al señor Markham fuera de quicio,
pues las doncellas, que lo habían oído todo, intentaban sin conseguirlo ocultar sus risitas. Había decidido que ese día se pondría ropa ordinaria, pero la visita de Soft Tammy le hizo cambiar de idea. Les demostraría a todos que no era un débil y se atendría a su plan inicial de vestir el traje de las Highlands, pasara lo que pasara. Cuando bajó a desayunar, llevando la panoplia marcial al completo, todos sus hijos miraron al suelo y su nuca enrojeció. Sin embargo, ninguno llegó a reírse, salvo Titus, el más pequeño, que le vino un ataque de risa histérica hasta casi la asfixia, y por el que se ganó que lo enviaran de inmediato a su cuarto. No tuvo ocasión de reprobarlos, sino que cascó su huevo pasado por agua con acritud. Fue culpa de la mala suerte que, cuando su mujer le tendía una taza de té, uno de los botones de la manga del traje se enganchara en un lazo de su bata, con el resultado de que el té caliente terminó vertido sobre las piernas desnudas del señor Markham. De forma no del todo carente de lógica hizo uso de su espaldón, mientras su esposa molesta le decía: «Arthur, si te empecinas en hacer el imbécil con ese traje ridículo, ¿qué esperas que ocurra? No estás acostumbrado a llevarlo y no lo estarás jamás». Markham se dispuso a contestar molesto, pero no pasó de decir: «Señora mía, pues ahora que habían abordado el tema». La señora Markham estaba resuelta a soltar todo lo que tenía que decir, y lo que tenía que decir no resultó placentero, y siendo sinceros, tampoco fue dicho de manera agradable. Los modales de una esposa excepcionalmente son amables cuando se decide decir a su marido unas cuantas verdades. El resultado fue que Arthur Findlay Markham tomó la decisión en aquel mismo instante, y de manera inamovible, de que mientras durara su estancia en Escocia no vestiría otro traje más que el que ella acababa de insultar. Como es costumbre de las mujeres, su esposa tuvo la última palabra, acompañada en este caso de sollozos. «Muy bien, Arthur. Por supuesto harás lo que te plazca. Déjame en ridículo todo lo que puedas y destruye las oportunidades de tus pobres hijas en la vida. A los jóvenes no les preocupa, por lo general, tener un suegro imbécil, pero debo advertirte de que tu orgullo te traerá algún día un gran disgusto, si es que para entonces no estás en un manicomio o muerto». Al cabo de pocos días quedó manifiesto que el señor Markham tendría que disfrutar de la mayor parte de sus paseos solo. De cuando en cuando las chicas salían a caminar con él, sobre todo a primera hora de la mañana, o cuando ya se había hecho de noche, o en los días de lluvia, cuando no había nadie por los alrededores. Ellas aseguraban tener ganas de salir a todas horas, pero cuando llegaba el instante siempre surgía algo que se lo impedía. En tales circunstancias, jamás había manera de encontrar a los chicos, y en cuanto a la señora Markham, se negaba empecinadamente a salir con él, bajo ningún concepto, mientras su marido continuara empeñado en hacer el memo. El domingo se puso de paño negro, convencido y con razón de que la iglesia no era lugar para sentimientos negativos, pero el lunes por la mañana volvió a vestir su traje de las Highlands. A esas alturas le habría gustado que vestirse le hubiera ocurrido lo del traje, pero su persistencia británica era poderosa y no estaba resuelto a ceder. Saft Tammie se presentaba en su casa cada mañana, y al no poder verlo ni dejarle ningún mensaje, volvía a aparecer por la tarde, después de entregar la saca del correo, y se quedaba esperando a que saliera a pasear. Jamás dejaba entonces de advertirle sobre su vanidad utilizando idénticas palabras que las que utilizó la primera vez. Fueron suficientes unos pocos días para que el señor Markham lo considerara como una plaga. A finales de aquella semana, la soledad obligada, el nerviosismo constante y la sensación de amenaza producida por esta consiguieron hacer sentir mal al señor Markham. Era demasiado orgulloso como para confiar su angustia a su familia, que, en su opinión, lo había tratado mal. No dormía bien por las noches, y cuando conseguía conciliar el sueño lo acosaban continuas pesadillas. Para convencerse de que no le flaqueaba el ánimo, adoptó la costumbre de ir a las arenas movedizas al menos una vez al día, casi siempre a última hora. Era lo último que hacía, cuando ya había anochecido. Puede que fuera ese hábito lo que hizo presentes de semejante modo en sus pesadillas las arenas movedizas y el casi mortal acontecimiento vivido en ellas. Las pesadillas se hicieron más y más reales hasta el extremo de que, a veces, cuando se despertaba, le costaba creer que no hubiera estado de veras en carne y hueso en el mortífero lugar. Pensaba con frecuencia si no sufría sonambulismo. Una noche, el sueño fue tan real que al despertar no podía aceptar que hubiera sido nada más que eso, un sueño. Abrió y cerró los ojos varias veces, pero en cada una de ellas la visión, si de una visión se trataba, o la realidad,
si es que de la realidad se trataba, tornaba a aparecer ante él. La luna llena brillaba amarillenta sobre las arenas movedizas, mientras él se aproximaba a estas. La extensión iluminada se mecía y agitada, recorrida por sombras, cada vez que la arena líquida temblaba, se estremecía, se plegaba y constituía remolinos entre pausas marmóreas. Cuando se aproximó, alguien más lo hizo desde el extremo opuesto con zancadas semejantes a las suyas. Se reconoció a sí mismo y, lleno de un terror mudo, impulsado por una fuerza desconocida, siguió avanzando, hechizado como un pájaro por una serpiente, embrujado o hipnotizado al encuentro de su otro yo. Cuando sintió la mórbida arena cerrarse sobre él, la proximidad de la muerte le hizo despertar temblando de miedo y, por extraño que resulte, con la profecía del loco del pueblo resonando en su cabeza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encuéntrate contigo mismo cara a cara y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te engullan. Tan seguro estaba de que no había sido un sueño, que se levantó, pese a lo temprano de la hora. Se vistió teniendo cuidado de no despertar a su mujer, salió de casa y se encaminó a la costa. El alma se le desplomó a los pies cuando se topó con un rastro de huellas en la arena que reconoció como las suyas. Allí estaban, el mismo talón ancho y la misma puntera cuadrada. Ahora no le cabía la menor duda de que era verdad. Había estado allí, y a medias, horrorizado, a medias presa de un aturdido estupor, siguió las huellas hasta descubrir que se perdían al borde de las blandas arenas movedizas. Le causó esto una durísima impresión, pues no había huellas de regreso, y sintió que allí residía un horrible misterio que no alcanzaba a averiguar y cuyo intento de saberlo, temió, acabaría con él. En semejante situación, Markham tomó dos decisiones equivocadas. En primer lugar, se guardó el problema para sí, y como nadie de su familia sospechaba nada de él, cualquier palabra o comentario inocente de que hablaran representaba leña adicional que alimentaba el devorador fuego de su suerte. En segundo lugar, empezó a leer libros que le ayudaran a penetrar los misterios del sueño y de los fenómenos mentales, con el resultado de que cada opinión de cada filósofo excéntrico o medio enajenado se convertía en un germen viviente de nerviosismo que atizaba su cerebro perturbado. Para bien o para mal, todo parecía confluir hacia un único fin posible. Entre los motivos de su zozobra, y no el menor, se hallaba Soft Tammy, que a aquellas alturas se había convertido en una pesadilla constante ante la puerta de la casa a ciertas horas del día. Al cabo de un tiempo, sintiendo interés por el pasado de semejante individuo, realizó pesquisas. Era creencia extendida que Soft Tammy era hijo de un terrateniente de uno de los condados alrededor de Firth of Forth. Había empezado a estudiar para el sacerdocio, pero por causas desconocidas abandonó sus planes súbitamente. Se trasladó a Peterhead, en los tiempos en que era una localidad próspera gracias a la caza de la ballena, y se enroló en un ballenero. Pasó varios años en la mar, volviéndose poco a poco de hábitos callados, hasta que sus compañeros acabaron protestando por lo extraño de su carácter, y él se buscó otro trabajo en las lanchas de pesca de la flota del norte. Se dedicó durante muchos años a la pesca, siempre con fama de ser singular, hasta que acabó por instalarse en Crooken, donde el terrateniente local, conocedor sin duda de su historia familiar, le buscó un trabajo que en la práctica hacía de él un pensionista. El clérigo, que le proporcionó esta información, terminó añadiendo: «Es muy extraño. Es como si ese hombre tuviera un don especial. No sé si es el sexto sentido al que los escoceses son tan propensos u otra forma particular de percepción, pero aquí no ocurre ningún desastre sin que los que viven con él afirmen haberle oído comentar previamente algo a modo de predicción. Se inquieta o excita, o más bien revive, cuando acecha la muerte. Esto, ni mucho menos aminoró la preocupación del señor Markham, sino que al contrario gravó más profundamente la premonición en su mente. De todos los libros que leyó sobre su nuevo tema de interés, ninguno despertó más su interés que uno alemán titulado Die Doppelganger, del doctor Heinrich von Aschenberg, natural de Bonn. Gracias a ese libro, supo de casos de hombres que habían vivido una doble existencia, cada parte de sí mismo escindida de la otra, un cuerpo con un espíritu por un lado y un simulacro con su propio espíritu por otro. Basta decir que al señor Markham le pareció que esa teoría se ajustaba por completo a su caso. La percepción de sí mismo, de espaldas,
La noche en que escapó de la muerte, sus huellas desapareciendo en las arenas movedizas sin indicio de huellas de retorno, la profecía de Soft Tammy acerca de encontrarse con él mismo y morir en las arenas, todo le llevaba a la conclusión de que era un caso de doppelganger. Una vez surgida la idea de una doble vida, tomó medidas para demostrar su existencia. Una noche, antes de dormir, escribió su nombre con tiza en las suelas de sus zapatos. Esa noche misma soñó que acudía a las arenas movedizas de forma tan vívida que cuando despertó con el crepúsculo matutino no pudo creer que no hubiera estado allí en realidad. Se levantó sin despertar a su mujer y comprobó los zapatos. Su firma continuaba allí, inalterada. Se vistió y salió de casa sin hacer ruido. Esta vez la marea estaba alta, así que cruzó las dunas y llegó a la costa por el extremo más alejado de las arenas movedizas. Espanto de los espantos. Sus propias huellas se extinguían en el abismo. Volvió a casa destrozado y desesperado. Le parecía poco creíble que él, un hombre mayor, comerciante, que había vivido una vida larga e insulsa dedicado a su negocio en el seno de la bulliciosa y práctica ciudad de Londres, se viera atrapado de pronto en una telaraña de misterio y horror, y que descubriera que llevaba dos existencias. No podía compartir su problema, ni tan solo con su mujer, pues sabía bien que ella reclamaría a continuación los detalles sobre esa segunda vida de la que ella no tenía ni idea, y que eso la llevaría a acusarlo de toda clase de infidelidades. Su preocupación no cesaba de ir en aumento. Una noche, la marea estaba alta y la luna llena, se encontraba él sentado aguardando a que le sirvieran la cena, cuando la doncella le avisó de que Saft Tammy estaba armando un pequeño tumulto fuera porque no le dejaban entrar a verlo. Markham estaba indignado, pero no deseaba que la doncella pensara que sentía temor, así que dijo que lo hiciera pasar. Tammy entró con más fuerza que nunca, la cabeza erguida y una mirada resuelta en sus ojos normalmente gachos. «Vengo a verte otra vez», dijo nada más entrar, «y ahí estás sentado como una cacatúa en su percha. Bien, pues te perdono. Acuérdate bien. Yo te perdono». Y sin decir una palabra más dio media vuelta y abandonó la casa dejando a Markham, mudo de irritación. Después de la cena decidió hacer otra visita a las arenas movedizas. No estaba dispuesto a reconocer ni siquiera ante sí mismo que le atemorizaba ir. Cerca de las 9, con su traje al completo, se dirigió a la playa, atravesó la arena y tomó asiento al borde de la más próxima de las dos rocas. La luna llena se hallaba a su espalda, y el brillo iluminaba la bahía, resaltando la franja de espuma, la silueta negra del cabo y las estacas de las redes para salmones. Entre el brillo amarillento titilaban como estrellas las luces en las ventanas de Port Crooken y en el distante castillo. Permaneció largo rato allí sentado, inmerso en la hermosura del lugar, y su alma recobró la paz que durante tantos días le había faltado. Todas las insignificantes molestias causadas por sus necios temores se esfumaron, y una calma bienvenida la sustituyó. Con ese nuevo estado de ánimo, grato y solemne, se replanteó cuanto había hecho hacía poco y se avergonzó por su orgullo y el empecinamiento con que se había agarrado a ella. Tomó entonces la decisión de que aquella sería la última vez que vestiría el traje que lo había distanciado de las personas a las que amaba y que le había acarreado tantas horas, tantos días de nerviosismo, ofensa y dolor. Pero nada más llegar a esta conclusión, otra voz le habló y le preguntó, burlona, si alguna vez volvería a tener oportunidad de ponerse el traje, y le dijo que era demasiado tarde, que ya había tomado una decisión antes y debía cumplirla. «No es demasiado tarde», fue la rápida respuesta de su lado positivo, y convencido se levantó para regresar a casa y despojarse de inmediato de aquel traje que ahora le parecía repugnante. Se detuvo a dirigir otro vistazo al hermoso escenario. La luz pálida y tersa suavizaba los perfiles de las rocas. Los árboles y los tejados oscurecían las sombras hasta un negro aterciopelado e iluminaba, como una suave llama, la marea que había comenzado a subir y cuya cenefa se aproximaba por la llanura arenosa. Abandonó la roca y se dirigió a la costa. Pero lo sacudió entonces un espasmo de terror, y por un momento la sangre que se le agolpó en la cabeza extinguió la luz de la luna. De nuevo veía la fatal imagen de sí mismo. En este caso acercándose a las arenas movedizas desde la roca de enfrente, la impresión fue mayor por el contraste con la paz pasajera de la que acababa de disfrutar, y se quedó quieto, mirando la fatal imagen,
y las arenas movedizas entre ellos, arenas que se arrugaban, se deslizaban, se retorcían ansiosas. Esa vez no había lugar a equivocación, porque aunque la luna situada tras su réplica dejara el rostro de éste en sombra, Markham vio unas mejillas lampiñas como las suyas, y el mismo bigote achaparrado, resultado de semanas sin recortarlo. La luz iluminaba el magnífico tartán y la pluma de águila. También resplandecía el lado desnudo de la calva, a un lado de la gorra Glengarry, al igual que el broche de cuarzo ahumado en el hombro y los botones de plata. Mientras miraba, sintió que sus pies empezaban a hundirse, pues todavía estaba cerca de las arenas movedizas, y retrocedió unos pasos. Al mismo tiempo, el otro dio unos pasos hacia adelante, de modo que la distancia que mediaba entre ellos siguió siendo la misma. Quedaron uno frente al otro, como presas de una extraña atracción, y entre el barboteo de la sangre que circulaba por su cerebro, Markham oyó las palabras de la profecía. Encuéntrate contigo mismo cara a cara, y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te engullan. Estaba cara a cara consigo mismo. Se había arrepentido, y se estaba hundiendo las arenas movedizas. La advertencia y la profecía se cumplían. Las gaviotas chillaban por encima de él, sobrevolando en círculos el límite en movimiento de la marea, y lo terrenal del sonido lo hizo volver en sí. Con rapidez retrocedió unos pasos más, pues solo sus pies habían hundido todavía el otro camino hacia adelante. Su imagen avanzó, y al ponerse al alcance de mortal abrazo de las arenas movedizas, comenzó a hundirse. Para Markham fue como si se viera morir a sí mismo, y la angustia que le atenazaba el alma halló desahogo en forma de un espantoso chillido. De forma instantánea, el mismo grito llegó, precedente del otro, y cuando Markham extendió los brazos, lo mismo hizo el otro. Horrorizado lo vio hundirse más profundamente en las arenas movedizas, y seguidamente impelido por aquel pobre desconocido, avanzó de nuevo para afrontar su destino. Pero cuando sus pies empezaron a hundirse otra vez, oyó de nuevo los chillidos de las gaviotas que le hicieron recobrar el control de sí mismo. Con un extraordinario esfuerzo arrancó sus pies de las arenas movedizas que los aferraban, perdiendo un zapato en la labor, y después, preso del terror, huyó de allí, sin detenerse hasta que se quedó sin aliento ni fuerzas, y se derrumbó medio desmayado en el sendero herboso entre las dunas. Arthur Markham decidió no contar nada a su familia de aquella espantosa aventura, al menos hasta no haberse repuesto totalmente. Ahora que el doble fatal, su otro yo, había sido tragado por las arenas movedizas, él recuperó su antigua paz mental o algo parecido a aquella. Esa noche durmió profundamente y sin soñar nada, y por la mañana volvía a ser el mismo de siempre. Parecía que su nuevo y anómalo yo había desaparecido para siempre, y lo que era asimismo extraño, Shaft Tammany no apareció esa mañana ante la puerta de la casa, ni volvió a hacerlo nunca, sino que regresó a su sitio de antaño, donde miraba al vacío con mirada frágil. De acuerdo a su resolución, Markham no volvió a vestir el traje de las Highlands. Una noche hizo un atado con él, incluyendo el espadón, la daga, la falda y todo lo demás, y sacándolo a escondidas de casa lo tiró a las arenas movedizas, que se cerraron sobre él, y a continuación recuperaron la tersura marmórea. Acto seguido volvió a casa y, contento, se dirigió a toda su familia reunida para las oraciones vespertinas. Queridos míos, os alegrará saber que he renunciado a la idea de vestir el traje de las Highlands. Me doy cuenta, ahora, de lo orgulloso y mentecato que he sido, y del ridículo que he hecho. Jamás volveréis a verlo. ¿Dónde ha estado, padre? Preguntó una de las chicas, deseosa de decir algo para que el sacrificio de su padre no encontrara solo silencio por respuesta. La contestación le fue dada con tanta dulzura que la chica se puso en pie para besar a su padre. En las arenas movedizas, fue la respuesta, y confío en que mi lado anómalo también esté enterrado allí para siempre jamás. La familia disfrutó de su estancia en Crooken durante lo que quedaba del verano, y a su vuelta a la ciudad, el señor Markham casi había olvidado todo lo referente a las arenas movedizas, hasta que un día recibió una carta de McCallum More, que lo dejó muy perplejo, aunque no dijo nada a su familia, y por diversas razones jamás la contestó. Decía así: McCallum More and Roderick MacDhu, The Scotch Old World Tartan Clothing Mart, Copthall Court, E.C. 30 de septiembre de 1892. Muy señor mío.
Confío en que disculpe la libertad que me tomo al escribirle, pero busco cierta información y me han informado de que ha pasado usted el verano en Aberdeenshire, Escocia, NB. Mi socio, el señor Roderick McDougall, por razones comerciales, así es como figura en nuestras tarjetas y en nuestra publicidad, aunque su nombre real es Immanuel Moses Marks y es natural de Londres, partió a principios del pasado mes hacia Escocia, NB, con intención de realizar un tour por el país, pero habiendo sabido nada más que una vez de él, poco después de su partida, me preocupa que pudiera haberle acaecido algún percance. Tras no haber conseguido ninguna noticia de él al cabo de mis pesquisas, me atrevo a recurrir a usted. Su carta reflejaba un profundo abatimiento y mencionaba el temor a que un castigo hubiera caído sobre él por haber deseado pasar por escocés en ese país. Aseguraba que una noche de luna llena, poco después de su llegada, había visto a su fantasma. Se refería claramente a que antes de partir había confeccionado para sí mismo un traje de las Highlands como el que tuvimos el honor de proporcionarle a usted, y que a él, como quizás usted recuerde, tanto le atrajo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que jamás lo haya usado, pues por lo que sé tenía reservas de hacerlo, y hasta llegó a decirme que al principio solo se aventuraría a vestirlo tarde por la noche o a primeras horas de la mañana, y solo en lugares alejados, hasta que se acostumbrara a él. Desgraciadamente no me informó de su ruta, así que desconozco por completo su paradero, y me tomo la libertad de preguntarle a usted si ha visto o tenido noticia de un traje de las Highlands semejante al suyo en la zona donde, por lo que me han dicho, alquiló hace poco una propiedad. No aguardo una respuesta a esta carta, a no ser que posea usted alguna información sobre mi socio y amigo. Le ruego, por tanto, que no se moleste en responder, salvo que cuente con motivos para hacerlo. Tengo sospechas de que él ha estado en la misma zona que usted, porque, pese a que su carta carece de fecha, el sobre lleva matasellas de Yellowknife, que, por lo que he averiguado, está en Aberdeenshire y cerca de Mains of Crooken. Suyo afectísimo, Joshua Sheeny Cohen Benjamin. McCallum More.